En el marco del encuentro sobre menores y medios de comunicación organizado por la Fundación Legalitas y el Ministerio de Justicia en el Palacio de Parcén, se celebró un debate sobre la problemática del tratamiento por los medios de comunicación del menor víctima en delito en el procedimiento judicial. Es un tema que ha preocupado muchísimo a la Fiscalía General del Estado, que, como saben, entre otras funciones, tiene la de proteger los derechos fundamentales de los menores. Yo creo que esta función la tomamos con extraordinario interés. Yo creo que en asuntos como este, en el tratamiento que hacemos los medios de comunicación de los casos que afectan a menores, tenemos que guardar un difícil equilibrio que a veces es fácil, pero a veces es muy complicado y a veces se entiende muy mal, tanto desde la sociedad como desde el ámbito de la justicia. Es el equilibrio entre dar la información, hacer incluso la denuncia y al mismo tiempo preservar la información del menor. Todo ello en un tiempo que es un tiempo récord en muchas ocasiones. Yo sí que creo que este tipo de encuentros son precisamente favorables para eso, para propiciar las reformas legales que sean necesarias en esta materia. Yo creo que aquí se va a avanzar mucho precisamente en el Estatuto de la Víctima, que no hace sino recoger, me ha parecido muy interesante, las instrucciones de la Fiscalía, porque no hace sino plasmar en una ley, que es el Estatuto de la Víctima, muchas medidas que eran quizá meras recomendaciones de Fiscalía, pero que se van a convertir en normas, todas aquellas que tienen que ver con la victimización secundaria del menor para evitarla, y también se modifica la ley en un concreto sentido para impedir esa divulgación de aquella información que permita conocer la identidad del menor, con una cláusula un poco genérica, lógicamente porque quizá no se pueda precisar con mucho más detalle en esta materia, pero para recoger lo que también comentabas, que es ese necesario equilibrio entre el derecho a la información y la causa judicial, la protección del menor, que no siempre es fácil, ¿no? Pero yo creo que en ese Estatuto de la Víctima se va a avanzar en este sentido y al final reforzar lo que ya es el marco, en principio, de actuación tanto de los profesionales del derecho como de los periodistas. En esa época empezó la eclosión de los denominados programas de televisión basura, en los que empezaron a aparecer niños que contaban cómo habían sido víctimas de malos tratos, de agresiones sexuales, y eso vendía mucho. Y era algo que realmente era escandaloso. Bueno, por primera vez en 1993, la Fiscalía General del Estado consideró que eso era intolerable y que los fiscales podían incluso apercibir a los medios de comunicación y a los padres que se prestaban a llevar a sus hijos a ese tipo de programas. Yo creo que hay una sensibilidad especial y que ha crecido en los últimos años en el tratamiento de esos temas, pero a veces la celeridad, la premura con la que necesitamos trabajar, porque la sociedad nos demanda esa información, nos hace cometer fallos. Las pinceladas principales desde el punto de vista específico del tema de menores testigos, las informaciones que afectan a menores relacionados con los hechos objeto de juicio deben tratarse con un cuidado especial para proteger su intimidad y el desarrollo de su personalidad. No pueden aportarse nunca datos que permitan su identificación. Se establece una excepción que es de sentido común, salvo en los casos en los que desgraciadamente el menor haya sido víctima de un homicidio o de un asesinato. Los fiscales se opondrán a la captación y difusión de datos que permitan la identificación de los menores cuando aparecen como víctimas o testigos. Segundo instrumento, también muy brevemente, especialmente rigurosos hay que ser en cuanto a la preservación de la identidad de la víctima cuando se trate de hechos relativos a delitos contra la libertad sexual. En estos casos deben considerarse antijurídicos no solamente la identificación del menor víctima, sino incluso la aportación en la noticia de datos colaterales que puedan facilitar la identificación del menor. Aquí el cuidado debe ser exquisito, porque evidentemente en esta franja delictiva el identificar a un menor como víctima de un delito contra la libertad sexual le puede marcar de por vida. Es necesaria también porque es una forma de tener en alerta a la población. No supongo que, aunque todos los padres son o deberían ser cuidadosos con sus hijos,
no estás alerta del mismo modo si crees que vives en una zona tranquila en la que no hay riesgos relevantes que si estabas viviendo en Ciudad Lineal hace 3-4 meses. Supongo que el nivel de alerta es distinto y creo que los medios de comunicación tenemos que contribuir a generar esa alerta y también ayudar a que se produzcan denuncias. A partir de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, se reconoce legitimación directa al fiscal para ejercitar esas acciones aún contra la voluntad de los progenitores.